Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Nos unimos en intercesión, nos unimos en el amor, confiando y creyendo en Dios que le estará obrando poderosamente sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas para la gloria de Dios. La Biblia nos enseña en Lucas capítulo 18, verso 1 al 8 acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es una necesidad, no es una opción. Así que nos unimos en intercesión. Jesús enseñaba constantemente a sus discípulos a orar. Marcos 1:35 dice que era muy de mañana, siendo muy oscuro, cuando él se iba a un lugar desierto y allí oraba. Lucas capítulo 6, verso 12 dice la Biblia que él se la pasaba toda la noche orando a Dios. Así que vamos a unirnos, a clamar constantemente, buscando la forma de estar siempre en comunión con nuestro Padre. Recuerda que la oración te da comunión. La comunión te da dirección y la dirección te da victoria. Entre más oramos, más conocemos la voluntad de Dios, más conocemos el propósito de Dios en nuestra vida. Entre más oramos, más mantenemos un contacto directo con el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Nosotros no sabemos orar. Romanos capítulo 8, verso 26 y verso 27 nos enseña, y nos dice Pablo en una enseñanza, que nosotros no sabemos orar, porque nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo nos ayuda a orar. El Espíritu Santo nos ayudará a conocer la voluntad de Dios. Así que de esta forma nosotros vamos a aprender a orar. Nosotros vamos a aprender a someternos a la voluntad de Dios. Vamos a aprender a aceptar lo que Dios quiere en nuestra vida. El Espíritu mismo da testimonio, el Espíritu mismo nos enseña a pedir como conviene. Dice la Biblia NTV capítulo 8, versos 26 y 27 de Romanos. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Así que el corazón, los gemidos, el Espíritu Santo conoce la voluntad del Padre, conoce la voluntad hacia cualquier situación, hacia cualquier petición. Así que usted y yo debemos estar conscientes que es mejor la voluntad de Dios que la voluntad nuestra. Recordemos que encontramos en la Biblia diferentes pasajes bíblicos donde muchas personas hicieron su voluntad y su voluntad personal no fue la correcta. Acordémonos de Lot. Lot estuvo en Sodoma y Gomorra. Sin embargo, cuando él salió de aquel lugar, recibe la palabra del ángel cuando va por él. Le dice que él corriera por su vida, que él se fuera de ese lugar a una montaña, pero él pidió irse a otro lugar. Así que nosotros debemos de estar conscientes que nosotros vamos a hacer lo que diga el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por eso usted y yo tenemos que orar. Tenemos que orar pidiendo la voluntad de Dios. Cuando usted empieza a orar conforme a la voluntad de Dios, empezaremos a caminar siempre en victoria. El propósito nuestro en esta vida es hacer la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. Por eso Pablo nos enseña
en esta carta del capítulo 8 de Romanos nos enseña que el Espíritu Santo es quien nos ayudará. Nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu Santo tomará el control de nosotros, y aunque no se expresen palabras, pero el Espíritu Santo conoce cuál es el anhelo de su corazón. Recuerde que ahora nosotros tenemos a un ayudador, y ese ayudador que se llama Espíritu Santo, nuestro consolador, dice Juan 14, verso 16, enviaré a vosotros al consolador, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, dijo Jesús. El consolador, el amigo, nuestro amigo que está con nosotros, nuestro amigo que está dispuesto a ayudarnos. En Juan capítulo 16 dice que Él estará con nosotros. Dice que Él estará siempre para ayudarnos. Él hará una habitación en nosotros. Apocalipsis 3 dice que Él toca la puerta de nuestro corazón. Si nosotros abrimos, Él entra a Él y cena con nosotros y nosotros con Él. Mantiene una comunión estrecha con nosotros cuando usted y yo dejamos que Él nos dirija, cuando usted y yo atendemos a la voz de su llamado, atendemos a su voluntad. Así que de esta forma nosotros tenemos que estar conscientes de someternos a la voluntad de Dios. Jesús dijo en Mateo 26, 39 al 42, no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces usted y yo tenemos que estar conscientes que la voluntad de Dios nos dará victoria. La voluntad de Dios hará que nosotros caminemos correctamente, caminemos siempre venciendo, caminemos siempre como el pueblo de Israel. A David se le conoció como un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que siempre estaba consciente de que su voluntad no iba a ser la correcta, sino conforme a la voluntad de Dios iba a ser la bendición. Él no iba a la guerra sin antes no preguntarle a Dios. Y cuando Dios le decía que fuera, entonces él se movía. Él caminaba bajo la voluntad de Dios. Por eso vemos en la Biblia que cuando él aprende a confiar plenamente en Dios, cuando él aprende a someterse a la voluntad de Dios, él empieza a descubrir tantas revelaciones, tantas victorias, que ahora, ¿verdad?, lo conocemos como un hombre que fue conforme al corazón de Dios. Así que nosotros debemos de estar conscientes de que ahora usted y yo debemos de caminar siempre atento a lo que Dios nos diga, atento, pero para estar atento a lo que Dios quiere lo que usted recibirá de parte de Dios es buscar la forma de orar siempre, buscar la forma de tener siempre esa comunión con Dios a través de la oración. No es religión, sino relación, porque usted estará cultivando esa comunión con Dios a través de la oración. Jesús enseña que Él era muy de mañana cuando oraba, buscaba momentos específicos para poder orar, para poder mantener una comunión con Dios en la cual no tuviera distracción alguna. Y dice Lucas 6:12 que Él oraba
toda la noche se la pasaba en oración. Usted y yo tenemos que buscar la forma de mantener siempre ese contacto directo con Dios, para poder hacer su voluntad, para poder ser de bendición en el lugar donde usted habita, ser de bendición hacia donde Dios lo mueva, ser de bendición en todo momento, principalmente hacer la voluntad de Dios. Es mejor hacer la voluntad de Dios que hacer nuestra propia voluntad. Así que tenemos que orar sin desmayar. Jesús lo dijo en 18:1 de Lucas, una parábola acerca de la necesidad, una necesidad. Nuestra oración, la oración tiene que ser una necesidad en nuestra vida. Tenemos que dejar siempre un espacio siempre para poder orar, para poder mantener nuestra comunión con Dios, para poder mantener y cultivar esa amistad con el Espíritu Santo. Mientras más oramos, Dios tomará el control de nosotros, como dice Romanos 8:26. No vamos a saber pedir como conviene. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo tomará el control de nuestra vida para poder orar. Cuando usted esté orando, le pedirá al Espíritu Santo que le ayude a orar. Y dice, Pablo enseña que serán como gemidos. Serán como gemidos que salgan a través de su boca, a través de su cuerpo. No vendrán de sus labios, sino vendrán de su interior, desde su interior, porque serían como ciertos dolores que usted siente por la necesidad que el Espíritu Santo ve dentro de usted, o ve en la humanidad, o ve en el lugar donde usted habita. Por eso dice Pablo que no sabemos orar, porque si le pedimos al Espíritu Santo, entonces Él hará de nosotros un instrumento. Por eso recordemos que el libro de Jueces, capítulo 2, verso 18, dice la Biblia, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Recordemos que el libro de los Jueces es un libro en el cual empieza el pueblo de Israel a ser guiado por personas que Dios levantaba, personas a las que Dios los llenaba de su Espíritu Santo para poder ellos así hacer la voluntad de Dios. En el libro de los Jueces podemos encontrar algunos de los jueces fue Sansón, algunos de los jueces fue Gedeón. Hubieron también personas que estuvieron como personas que estuvieron siempre al pendiente de la voluntad de Dios, aunque recibieron dirección de parte de Dios, mas sin embargo hubieron personas que no acudieron al llamado de Dios. Ese es el peligro en este tiempo, porque hay personas que están recibiendo una dirección de parte del Espíritu Santo para poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Ahora Jesús nos enseña a que nosotros, dice Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante, que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Ahora, el llamado de parte de Dios hacia la humanidad es que usted y yo anunciemos el Evangelio. El Evangelio significa buena noticia, una buena nueva de salvación. Así que usted y yo tenemos que anunciar una buena noticia. El llamado de Dios para la humanidad en este tiempo es someterse a su voluntad para poder ser un vocero en este tiempo, para poder ser alguien que comunique una buena noticia de salvación para nuestras almas.
O sea que necesitamos estar conscientes que vamos a someternos a la voluntad de Dios en la oración para poder ser guiados al propósito divino. El propósito divino, el propósito de Dios es ser comunicadores de su verdad, comunicadores de la palabra de Dios. Así que la voluntad de Dios en aquel tiempo era ir a la guerra, era pelear a favor del pueblo de Israel, era hacer la voluntad de Dios. Pero ahora cuando viene Cristo a esta tierra, Él viene a dar una oportunidad a la humanidad de ser salvo. Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Así que nosotros aprendemos a que tenemos una batalla espiritual, ya no es física, sino espiritual. Y como ahora pertenecientes al ejército de Cristo, por medio de su palabra, por medio de su evangelio, entonces nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que pelear esa batalla. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Y el libro de los Jueces, capítulo 2, nos enseña que cada que el pueblo de Israel gemía, Dios levantaba un juez. Levantaba un juez para pelear a favor del pueblo. Y una vez que peleaba, ese juez vencía, porque era un hombre guiado por el Espíritu de Dios, un hombre ungido por el Espíritu de Dios. Vemos en el capítulo 2, verso 18, dice que el pueblo de Israel afligía su alma, gemía delante de Dios. Un gemido es un sonido que sale de nuestro interior sin decir una sola palabra. Es como un dolor interno que se expresa a través de sus labios, en el cual usted dirá muchas palabras o dirá muchas frases dentro de usted, pero nunca usted lo entenderá, porque su corazón, el Espíritu Santo, su espíritu está clamando por la necesidad que hay. La necesidad más importante no será su alimentación física, la necesidad importante no serán sus deseos naturales, sino el deseo de que las personas puedan reconocer el llamado de parte de Dios para su vida. Ese será el deseo más importante dentro de su espíritu, porque el Espíritu Santo estará dentro de usted, entonces Él le ayudará a pedir como conviene. Dice en el capítulo 2, verso 18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que les oprimían y afligían. Dios era movido a misericordia, debido a que al gemido. Dios era movido a que Él tuviera compasión de las personas, a que tuviera compasión de su pueblo, de su nación, de la nación que estaba. Él era su nación privilegiada. Él tenía misericordia por el pacto, por la promesa que Él había hecho con Abraham. La promesa que había hecho con Abraham, el cual le había dicho que iba a ser padre de muchedumbre de gentes, que Él iba a tener una generación tan grande que no se podría contar, una generación tan grande como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, una generación tan especial en la tierra, una promesa la cual Él había hecho con Abraham. Entonces, cuando Él escuchaba los gemidos de las personas, del pueblo, cuando Él escuchaba esos gemidos, entonces Él era movido a compasión, a misericordia, y Él levantaba a un juez. Él buscaba a alguien dispuesto, Él buscaba a alguien
en algún lugar para poder usarlo, para poder utilizar su vida, para que él fuera un juez, un dirigente, fuera un gobernante en ese tiempo, alguien que pudiera escuchar su voz, alguien que pudiera atender a su palabra, alguien que pudiera estar atento a la voz, como estuvo Moisés mucho tiempo cuando el pueblo fue rescatado de esclavitud. Él estuvo atento a la voz de Dios. Dios le dio mandamientos a Moisés. Él vino con las tablas de piedra y dijo: oh Israel, nuestro Dios uno es. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto, empieza él a darle bendiciones en las cuales nosotros ahora entendemos que si no hubiera sido por un hombre que se esforzó a escuchar la voz de Dios, que se esforzó a hacer la voluntad de Dios, si no hubiera sido por ese hombre que Dios levantó, el pueblo o la nación, o quizás nosotros hasta este tiempo, no hubiéramos alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque Dios fue movido a misericordia. Dios era movido a misericordia y levantaba jueces, dice el libro de Jueces capítulo 2. Mover a misericordia a Dios era algo tan especial en aquel tiempo. Y es algo tan especial en este tiempo también. Por eso Jesús dijo: tienen ustedes que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16, verso 15 en adelante. Para que el que crea, dice, y luego sea bautizado, ese sea salvo. Entonces Mateo 28, verso 19 dice: entonces van a ir y van a hacer discípulos a todas las naciones y a enseñarles que ellos hagan todas las cosas que yo os he mandado. Jesús sigue enseñando que el anunciar la palabra como Él lo hizo, el anunciar la palabra de Dios como Él lo hacía, tenía que seguir por medio de una enseñanza, por medio de un discipulado. Alguien estuvo atento a la voz de Dios. Moisés sube y escucha, escribe en las tablas de piedra, baja con las tablas de piedra y anuncia. Y en Deuteronomio, que significa segunda ley, viene Moisés a repetirle nuevamente, antes de que ellos tomen posesión de la tierra que Él les ha prometido a Abraham. La tierra que Él ha prometido, ahora se las entrega a ellos, pero antes de entrar le dice: necesito yo volverles a repetir la ley para que ustedes estén atentos a lo que ustedes vayan a hacer y no vayan a cometer ningún error, porque este regalo que yo les estoy dando es tan especial. Dios es movido a misericordia y Él les perdona y Él los dirige y Él los ayuda en muchas ocasiones, aunque muchos de los que fueron en aquel tiempo y se rebelaron en contra de Dios fueron destruidos. La mayoría de las personas de una edad avanzada murieron, no pudieron ver la tierra prometida. ¿Por qué? Porque debido a su desobediencia. Por eso en Deuteronomio capítulo 28 nos enseña acerca de las bendiciones del que escucha la voz de Dios, del que atiende a la voz de Dios. Dice en el verso 1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Atentamente la voz de Dios. Escucha atentamente la voz de Dios. Escucha atentamente la voz de Jehová tu Dios y está atento. ¿Para qué? Para poder cumplir lo que Dios te diga, para poder hacer la voluntad de Dios. La versión NTV dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones
del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Dice, tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tu canasta de frutas y paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno, desde su inagotable tesoro en los cielos, y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios, que te entrego hoy, y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Así que el escuchar atentamente a la voz de Dios, el estar siempre atento a poder recibir la dirección de parte de Dios, esa es la victoria más grande que nosotros podemos tener en ese tiempo. El propósito de Dios es que usted y yo sigamos escuchando, sigamos atendiendo a la voz de Dios como lo hizo diferentes personas en la Biblia. Entendemos que Abraham recibió la promesa por la fe, y dice que le fue contado por justicia, porque él escuchó, él caminó sin haber visto, él caminó, él buscó siempre el propósito de Dios cuando él estaba viviendo en una tierra de idolatría, en una tierra en la cual él no conocía a Dios, sus familiares no le habían presentado la forma de conocer a Dios, sino ellos adoraban a otros dioses. Y recibe la promesa a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra la cual yo te voy a decir, una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde vas a ser bendecido, una tierra donde vas a ser prosperado, una tierra donde vas a tener a tus hijos, tus generaciones crecerán ahí, tus generaciones serán multiplicadas, tus generaciones serán benditas en toda la tierra. Una promesa tan grande a un hombre que era de edad avanzada, que tenía 70 años de edad, un hombre que no tenía hijos porque la mujer que él tenía era estéril, una mujer que no daba a luz, y él recibe una palabra a los 70 años de edad, que él iba a ser padre de muchos hijos, de muchas naciones, y él camina por fe, él deja su tierra, deja su familia, deja todo, sus familiares, las tradiciones que le habían enseñado, todo aquello que él había recibido por generaciones. Él siguió avanzando, él dejó todo aquello lo cual era abominable para Dios, aquellos dioses que no eran Dios, aquello que ellos estaban adorando, no era agradable delante de Dios. Dios le habla a través de la oración. Dios empieza a comunicarse por medio de la oración con Abraham y empieza a dirigirlo.
y empieza a guiarlo. Él se va a un lugar y él se va buscando siempre el propósito de Dios. A los 100 años de edad, Abraham tiene un hijo, siendo su mujer de edad avanzada, una anciana que no tenía esperanza ante la humanidad, ante los médicos, de poder procrear un hijo, de poder tener un hijo, porque era muy avanzada de edad. Sin embargo, para lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Ahora en Deuteronomio 28, el pueblo de Israel se ha multiplicado. Israel es Jacob, uno de los hijos de nietos de Abraham. Abraham tuvo a un hijo llamado Isaac. E Isaac tuvo otro hijo, dos hijos, uno se llamó Esaú, otro Jacob. Los descendientes de Jacob fueron todos los descendientes de Israel. Jacob luchó contra el ángel en Peniel y venció, y su nombre fue cambiado. Jacob significaba usurpador. Fue cambiado por Israel, por padre de muchas naciones, de muchas gentes. Él empieza a caminar por medio de la promesa de Dios, por estar atento a la voz de Dios, atento al escuchar la voz de Dios. Fue multiplicado. Ahora están viviendo en una generación en la cual ha muerto Josué. Era el suplente de Moisés, el que Dios había dejado. En el libro de Josué capítulo 1, Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú vas a tomar ahora esta responsabilidad que mi siervo Moisés tenía. Dice en el capítulo 1, verso 2 de Josué, el libro de Josué, dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Una vez que Moisés muere, Josué es puesto para poder ahora liderar el pueblo, para poder ahora seguir escuchando a la voz de Dios. Dice la Biblia que mientras Moisés estaba orando, mientras Moisés estaba en el monte, dice que su siervo Josué nunca se apartaba de él. Josué siempre estaba ahí al pendiente de lo que Moisés necesitara, para poder así estar siempre recibiendo esa enseñanza. Moisés de parte de Dios y Josué de parte de Moisés. O sea que Josué era un discípulo de Moisés, el cual recibía la enseñanza, y lo que le vino a favorecer en el futuro, porque cuando ya Moisés murió, Josué se quedó. Dios vio la obediencia de Josué, vio que él había aprendido a escuchar la voz de Dios, vio que él había sido obediente. Entonces dijo: bueno, ahora yo quiero poner a mi siervo Josué. ¿Para qué? Para que él siga haciendo el trabajo, haciendo la labor que se ha encomendado. Dice Éxodo 33:11: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Nunca se apartaba Josué. Josué estaba siempre atento, Josué estaba siempre ahí esperando. Así que Jesús, Mateo 28:19, dijo: vayan y ahora ustedes enseñen a otros, así como yo les he enseñado. Enseñen a otros, hagan discípulos a todas las naciones,
¿Para qué? Para que ahora, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto, pones atención, yo te voy a bendecir, dice Deuteronomio 28, serás bendito. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditos. Y empieza el Señor a declararle una serie de bendiciones al pueblo. En Deuteronomio capítulo 28 empieza a declararle por qué. Porque ahora, si usted y yo estamos atentos a la voz de Dios, entonces nosotros seremos guiados por el Espíritu de Dios. Ahora ya no estamos como en el tiempo antiguo. Ahora nosotros estamos más cerca o tenemos más acceso a poder encontrarnos con Dios a través de su Espíritu Santo. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, al tercer día resucitar para estar con nosotros para siempre. Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo que Él iba a estar siempre con nosotros para poder ahora dirigirnos, para que nosotros tuviéramos mayor acceso a una comunión íntima con Él. Yo voy a estar con ustedes y estaré en ustedes, dijo Jesús. Juan 14, verso 16. Él estará con nosotros. Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Dice la Biblia que el Verbo se hizo carne en Juan capítulo 1 y habitó entre nosotros. El Verbo que era Dios se hizo carne. Jesús es Dios. Una vez que Jesús es crucificado, resucita al tercer día, Juan 20, 19 al 22, resucita al tercer día y ahora empieza Él a dirigir a la iglesia, dirigir al pueblo, dirigir a cada uno por medio de su Espíritu Santo. Juan capítulo 20, verso 19 al 22, dice que Él resucitó al tercer día. Enseguida dice que los discípulos estaban encerrados en una habitación y Jesús traspasó las puertas, se paró en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros, recibid el Espíritu Santo. Ahora ellos pueden tener ese contacto directo con Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ahora le vino a abrir sus ojos espirituales para que ellos aprendieran a entender todo aquello que ellos no podían entender. Nuestro amigo, el Espíritu Santo, nos va a ayudar a poder salir en victoria, a poder salir vencedores. Ahora usted y yo tenemos que buscar la forma de estar siempre orando. Recuerde que los gemidos, los cuales lanzaba en el capítulo 2 de Jueces, dice que Dios era movido a misericordia a través de ¿qué? De los gemidos del pueblo, a través de ese lamento interno del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no sabían orar como convenía. Ellos necesitaban la ayuda de Dios, así que ellos se tiraban al suelo, así que ellos oraban y le pedían a Dios, que tanto era su dolor interno que ellos gemían como un bebé, como un niño, y Dios les socorría. Era movido Dios a misericordia y les levantaba jueces. Les levantaba jueces que gobernaran. Un Sansón que era muy fuerte porque el Espíritu de Dios venía sobre él. Gedeón, un hombre que estuvo dispuesto a caminar bajo la dirección de Dios, el cual él no sabía, y él dijo: yo soy el más pequeño de la casa de mi padre, somos de la tribu más pequeña, y cómo yo voy a llevar esa gran tarea. Mas sin embargo Dios no mira nuestra apariencia física, sino que Dios mira la obediencia y la disposición que nosotros tengamos para con Él. Gedeón fue escogido por Dios. Sansón. Y el último de los jueces fue Samuel, el profeta Samuel. Él gobernaba al pueblo a través de la guianza del Espíritu de Dios. Él tenía esa
ese privilegio. Así que en este tiempo dice la Biblia que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para poder ahora ministrar la presencia de Dios. Ahora somos un especial tesoro, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, el cual Él nos amó y se entregó por nosotros. Él nos eligió, Él nos escogió aún del vientre de nuestra madre, dice Jeremías 1:5. Ahora nosotros tenemos esa responsabilidad y vamos a encontrar nuestro propósito cuando usted y yo decidamos poder buscar a Dios en oración, someternos a su voluntad. Y Jesús nos deja esa enseñanza para poder ser bendecidos, para que nosotros nos vaya bien en todos los días de nuestra vida, como dice Deuteronomio 28, para que nosotros, si estamos atentos a la voz de Dios, si estamos atentos a escuchar sus consejos, su palabra conscientemente, sus mandamientos conscientemente, para que el Espíritu mismo nos enseñe a orar como conviene, como dice Pablo, y Él nos guíe, Él nos dirija, aunque nosotros no sabemos orar, pero nosotros nos someteremos a su voluntad y le diremos: Espíritu Santo, ayúdanos a orar. No sabemos qué es la voluntad tuya para este tiempo en nuestra vida, en mi familia. Hay algunas peticiones en especiales en nosotros, que nosotros en ocasiones pensamos que ya no se puede hacer nada con esa persona, con ese familiar, pero porque pues ya se ha probado de todo, ya se ha hecho tantas cosas en las cuales hay algunas cosas que se hicieron que no son agradables delante de Dios. Entonces tenemos que buscar la forma de someternos a la voluntad de Dios y pedirle que Él nos dirija, pedirle que Él nos ayude, pedirle que Él tome el control de nuestra familia completamente, que Él nos ayude a pedir como conviene. Así que usted y yo, a través de la oración, Jesús dijo en Juan 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que usted y yo tenemos que pedir en el nombre de Jesús, tenemos que clamar a Dios, al Hijo de Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todos los que están pasando por situaciones difíciles, todos aquellos que están buscando siempre un consuelo, una dirección de parte tuya. Necesitamos escuchar la voz de Dios a través de la oración. Jesús dijo, se iba a lugares desiertos, allí oraba. Él estaba toda la noche orando a Dios. Mientras los discípulos iban cruzando aquel mar, Él estaba en el monte orando, Él estaba orando. ¿Por qué? Porque Él sabía que ellos iban a atravesar una tormenta, Él sabía que ellos iban a pasar una dificultad. Entonces dijo Él, adelántense ustedes mientras yo voy allá al monte y oro. Yo voy y yo despido a la multitud y luego me voy a orar. Entonces Él se fue a orar, Él se fue a pedir, a clamar a Dios. ¿Para qué? Para cuando ellos estuvieran pasando la situación difícil, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte como a trigo, mas yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Así que Dios ahora, Él, Jesús, nuestro intercesor, Él intercede por nosotros, Él nos ayudó, Él nos dirigió, Él nos dirige en este tiempo por medio de su Espíritu Santo. Él quiere tomar el control en nuestra vida. Él quiere que usted se someta a su voluntad, que escuche atentamente sus palabras, su dirección, lo que Dios quiere que usted haga. En ocasiones nosotros estamos siendo guiados por nuestra propia voluntad, por nuestros propios sentimientos, mas sin embargo todo ha salido mal. ¿Por qué? Porque aparentemente usted está bien, pero en otra área está fallando. Necesitamos someternos a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Así que de esta forma el pueblo gemía, de esta forma Pablo dice, ahora tienen que gemir. Porque si no lo hacen así, le piden al Espíritu de Dios que les ayude, al Espíritu Santo que nos ayude, no sabremos orar como debe de ser. Cuando usted y yo nos sometemos a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo ministrará nuestro corazón, sentiremos un dolor interno, un dolor en el cual nosotros no podremos expresar palabras, sino que el Espíritu Santo nos ayudará. No podremos expresar una sola palabra, sino serán como un dolor interno, en el cual nosotros empezaremos a gemir, empezaremos a lanzar sonido en nuestros labios,
y el Espíritu Santo empezará a ministrar nuestra vida. Cuando usted se dé cuenta, la situación que usted estaba viviendo empezará a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios sabe la necesidad suya, la necesidad de su familia, la necesidad de su colonia, de su ejido, municipio, estado, país, la necesidad del mundo entero. Dios conoce la necesidad que hay. El pueblo de Israel siempre hacía lo mismo. Gemía, aunque cometía errores, pero se volvía a Dios. Y gemía delante de Dios. Y recibía la bendición de Dios. Y recibía esa ayuda de parte de Dios. Así Jesús le dijo a sus discípulos, tienen que orar siempre y no desmayar. Tienen que orar. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 17, dice, tienen ustedes que orar sin cesar. Romanos capítulo 12, verso 12 dice, constantes en la oración. Constantes en la oración. La oración es la clave fundamental para nuestra bendición y victoria en este tiempo. La oración es una necesidad, no es una opción. Oramos por cada uno de los que está atravesando alguna situación difícil, aquellos que aún no han recibido lo que ellos necesitaban. Están clamando a Dios, pero quizá de la manera incorrecta. Ahora todo lo que pediremos al Padre en el nombre de Jesús lo recibiremos. Vamos a clamar en el nombre de Jesús y recibiremos lo que necesitamos. Pero no lo nuestro, no nuestros anhelos, sino serán lo que Dios demande para nosotros. Recibiremos lo que sea mejor para nuestra vida. Es mejor lo que necesitamos o la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es mejor que nuestros anhelos, que nuestros pensamientos. Nosotros no sabemos pedir como conviene. El Espíritu Santo conoce nuestra necesidad y Él nos ayudará. Por eso dice Salmo 40, verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. La voluntad de Dios es mejor que nuestra propia voluntad. Así que necesitamos la oración. Así que necesitamos orar constantemente. Así que necesitamos someternos a la voluntad de Dios. Así que necesitamos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y ahora en este tiempo Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Jesús vino para salvarnos de condenación. Jesús vino a entregar su vida. ¿Para qué? Para que seamos salvos. Jesús vino para que usted y yo seamos sus discípulos. Jesús vino para que usted y yo hagamos su voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Así que nosotros tenemos que estar conscientes del propósito de Dios en nuestra vida. Dios quiere que usted y yo seamos su amigo, seamos sus amigos, que Él confíe en nosotros sus secretos bien guardados, que Él confíe en nosotros el trabajo que nosotros tenemos que hacer para Él. Tenemos que buscar la forma de orar siempre. ¿Para qué? Para ser así sus discípulos, para que ahora nosotros podamos ser guiados y podamos hacer lo que Él nos ha encomendado. Así que Juan 15, 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Como discípulos de Cristo tenemos que llevar mucho fruto, tenemos que expresar siempre lo que Él ha hecho en nosotros. Tenemos que expresar siempre así todo aquello que nosotros hemos conocido de parte de Dios, los frutos de Él. En esto es glorificado mi Padre, Jesús dijo,
Tenemos que someternos a su voluntad para poder seguir adquiriendo los beneficios que Él tiene para cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 5, verso 22 nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo. El carácter de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El carácter de Cristo. Y el fruto, los frutos que Él quiere que nosotros demos, sería el siempre testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Siempre dar el consejo a muchas personas. Siempre llenarnos de Él, de su amor, para poder comunicar a otras personas y nosotros podamos así cumplir su mandamiento. Como dice la Biblia, que nosotros tenemos que amar. Juan capítulo 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Así que nosotros tenemos que, Jesús se entregó por nosotros mismos. Murió en la cruz del Calvario y resucitó. ¿Para qué? Para poder ahora, por amor a cada uno de nosotros. Se entregó por nosotros. Y si nosotros ahora damos nuestra vida al servicio de Dios, si nosotros ahora nos sometemos a la voluntad de Dios, si nosotros ahora buscamos el propósito de Dios en esta tierra para nosotros, entonces nosotros estaremos dando nuestro tiempo, dando nuestras fuerzas, dando nuestro servicio a la obra de Dios. ¿Para qué? Para poder orar por muchas personas, para poder comunicar a muchas personas de que Cristo es la única solución para aquella enfermedad, de que Cristo es la única solución para aquel problema. Estaremos dando frutos. ¿Por qué? Porque a través de nosotros muchas personas podrán ser alimentados espiritualmente. Muchas personas recibirán lo que ellos necesitan de parte de Dios. En esto van a conocer que son mis discípulos. ¿En qué? En que si tuvieres amor los unos con los otros. Así que nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos un trabajo en este tiempo, en esta tierra. No nacimos por la obra de casualidad o porque fuimos un error. No, nacimos con propósito. Jeremías 1:5 dijo que antes que nosotros naciéramos, antes de que nosotros fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, Dios nos había conocido, y antes de que naciéramos, Dios nos santificó y nos dio como profeta a las naciones algunos. Efesios 4:11 dice que algunos puso Dios primeramente apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y luego maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que usted y yo estamos enviados a hacer un trabajo aquí en la tierra. Usted y yo tenemos una forma para poder servirle a Dios, pero necesitamos someternos a su voluntad y poder caminar bajo su voluntad para poder recibir y atender a la voz del Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija. Necesitamos orar siempre y no desmayar, y todo lo que nosotros hagamos será de bendición. Deuteronomio 28, nos seremos benditos en el lugar donde nosotros habitamos, serán benditos el fruto de nuestro trabajo, y todo lo que hagamos será prosperado. ¿Por qué? Porque estaremos caminando bajo la voluntad de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo es nuestro amigo que está con nosotros constantemente. ¿Para qué? Para poder guiarnos, para poder dirigirnos conforme al propósito de Dios. Y si tú y yo estamos orando constantemente, si tú y yo mantenemos una comunión con Dios a través de la oración, aprenderemos a escuchar la voz del Espíritu Santo cuando caminaremos o cuando caminemos en algún lugar de peligro, y el Espíritu Santo nos quiere alertar de ese lugar y nos quiere detener de ese lugar donde nosotros vamos. Nos hará entender que nosotros nos detengamos y que regresemos y que volteemos a la izquierda, a la derecha, porque Él está con nosotros constantemente. Él no solamente está con nosotros en la oración, en el cuarto de oración, como dice Mateo 6:6, en el secreto con Dios. No, Él estará todos los días hasta el fin del mundo con nosotros, y nos estará guiando y nos estará dirigiendo en todo lo que vayamos a hacer.
Así que Él está dispuesto a ayudarnos, Él está dispuesto a dirigirnos. Él quiere que usted y yo hagamos el trabajo que nos ha encomendado. Ahora dijo Jesús, vayan y prediquen el Evangelio en Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante. Vayan y anuncien mi buena noticia de que el enfermo puede ser sano, de que el que está pasando alguna situación, algún problema, puede recibir esas fuerzas nuevas, recibir esa solución a su problema, puede ser ayudado en la necesidad que tenga. Así que usted y yo tenemos esa responsabilidad de poder comunicar a muchas personas, pero lo haremos solamente si podemos orar constantemente delante de Dios para poder recibir siempre la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que orar siempre y no desmayar. La oración es una necesidad, no es una opción. Entre más hablamos con Dios, entre más nos comunicamos con Dios a través de la oración, más conoceremos su voluntad, más seremos guiados por el Espíritu de Dios. Así que sigamos orando constantemente. Equipo de intercesores que está constantemente orando, que está constantemente a las 5 a.m. y 11 p.m. clamando siempre por su colonia, su ejido, su municipio, su ciudad, su estado, su país. Todo aquel que está clamando constantemente juntamente con nosotros, clamando constantemente, Dios obrará poderosamente en nuestra vida. Dios derrame fuerzas nuevas sobre cada uno. Dios siga obrando y siga tomando el control de nuestra oración por medio del Espíritu Santo, con gemidos indecibles, aunque no sepamos lo que estamos diciendo, pero Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Dios conoce el anhelo de nuestro corazón. Así que por eso el salmista David dijo en el Salmo 48, hacer tu voluntad me conviene. Hacer tu voluntad, hacer lo que tú me has mandado hacer, es mejor que hacer mi propia voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Así que nosotros tenemos que decir siempre la voluntad de Dios, siempre la palabra de Dios, siempre lo recto delante de los hombres, lo recto delante de Dios, porque Él está siempre atento a lo que nosotros digamos. Así que caminemos siempre, oremos siempre, busquemos la voluntad de Dios siempre para poder tener victoria en todo lo que hagamos. Oramos por ti, por tu familia, tu colonia, ejido, municipio, estado y país, declarando sanidad, liberación, fuerzas nuevas. En el nombre de Jesús se reprende todo estorbo maligno, toda fuerza maligna, todo espíritu de enfermedad. Declaramos liberación, fuerzas nuevas, restauración en el nombre de Kamasaya Namahanda. En el nombre de Jesús, recibe tu milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos milagros sobrenaturales. Oh Padre Celestial, para aquella persona, Padre, que ha sido imposible, poderoso Jesús, ese problema de solucionarse, Padre, se soluciona en el nombre de Jesús. Esa enfermedad, Padre Celestial, en el cual el médico dijo, no se puede hacer nada más, este órgano está muy dañado, Padre, en el nombre de Jesús se restaura ese órgano, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Padre Celestial, desaparece, Padre, esos tumores en el nombre de Jesús. Desaparece ese mal en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa fractura, poderoso Jesús, se restaura en el nombre de Jesús. Cada tendón, cada hueso, articulación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre, limpia, Padre Celestial, la vista, poderoso Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Oh Padre Celestial, se va toda dolencia, se va toda enfermedad, en el nombre de Jesús, ahí en esa cama de hospital, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, se restaura en el Ekamahanda la Basaya, en el Ekamahanda le Basanda la Basaya, en el nombre de Jesús, de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies, la Basaya. Espíritu Santo, dale fuerzas nuevas, sana, libera, restaura y fortalece, Padre, a los que están enfermos, poderoso Jesús de Nazaret, los que están pasando, Padre, por alguna situación difícil. Mi Jesús de Nazaret, hoy declaramos victoria, hoy declaramos sanidad, hoy declaramos liberación, declaramos fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Todo aquel que está pasando por situaciones difíciles, oh Padre, y no ha encontrado la solución, maravilloso Jesús de Nazaret, tú eres la resurrección y la vida. El que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Aunque las esperanzas se murieron ya, mas sin embargo,
Tú le das vida nueva en el nombre de Jesús de Nazaret. Sopla, Espíritu Santo, aliento de vida. En el nombre de Jesús declaramos victoria. En el nombre de Jesús declaramos liberación. Fuerzas nuevas, Padre Celestial. Aquel que está cansado, aquel que se siente cansado, tú le das fuerzas nuevas. Tú das fuerzas nuevas al cansado, y al que no tiene ninguna, le das fuerzas nuevas. Espíritu Santo, llénalos de ti. Espíritu Santo, llénalos de ti. Espíritu Santo, que ellos sean restaurados. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaramos victoria, oh Padre Celestial. Oh mi Jesús de Nazaret, para la gloria de tu nombre, oh Padre Celestial, que tú seas glorificado y exaltado poderosamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por todo el equipo de intercesores, oramos por todos aquellos que están constantemente escuchando los audios en el nombre de Jesús, equipo de transportistas y todo aquel que está haciendo o buscando la forma de hacer la voluntad de Dios. Todo aquel que aún no ha hecho ese compromiso con Dios, le invitamos a que pueda acercarse más a Dios y decirle en su corazón que le reconoces como tu Señor y tu Salvador, y que Él tome control de tu vida y de tu familia, que Él te ayudará constantemente. Recordemos, la oración es una necesidad, no es una opción. Este es el Ministerio de la Última Pesca. Sigamos orando constantemente. Así que síguenos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. Dios te bendiga.